sacábamos el valor en libros? El valor en libros era igual a ¿qué? La depreciación por los años del proyecto menos el valor del activo. Esa es la fórmula, ¿no? Pero ¿qué? ¿Igual a qué es? El valor en libros. El valor residual que le resta. También es conocido como valor residual, pero ¿qué es el valor en libros? El valor en libros es lo que falta por depreciar. ¿Ya? ¿Lo ven? Nuestro proyecto tiene una vida útil de 5 años. Entonces, lo que falta depreciar son estos 60.000. ¿Verdad? 5 años, su vida útil es de 10 años. En 5 años del proyecto se va a depreciar ¿cuánto? 60. ¿Cuánto va a quedar en el valor de libros? Los otros 60. ¿Lo ven? Lo que falta depreciar. Y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, las obras civiles, el valor era de 140.000, pero su vida útil era de 20 años. Después del proyecto se va a depreciar un valor de 7.000. ¿Ya? Esto es lo que se va a depreciar. 7.000 y nos falta hacer una depreciación de 105.000 de los próximos 15 años. Ahora tenemos el ejercicio nos daba el dato de la producción. ¿Está bien? Sí. ¿Qué decía respecto a la producción? ¿Qué decía el ejercicio respecto a la producción? La capacidad de producción es de 15.000 unidades anuales, de acuerdo a un estudio de mercado. A ver, vamos a leer. Dice, el estudio indica que se deberán efectuar las siguientes inversiones en los activos. Es lo que hemos hecho acá para determinar la depreciación, ¿no ven? Y en los ingresos nos daba negativo 20.000. ¿Por qué? Porque si bien en nuestros libros contables decía que tenemos un saldo de 265, en el valor de mercado teníamos 245.000. Entonces este era el valor que realmente vale nuestro activo. Entonces tenemos una pérdida de 20.000. ¿Ya? Esto va a formar parte de nuestro flujo de caja. Ahora, el ejercicio dice, aquí hace referencia a la producción, ¿no? Decía, la capacidad de producción es de 15.000 unidades anuales. El tiempo de vida del proyecto, que son los 5 años. Empezamos con el año 0. Dice, la capacidad de producción es de 15.000 unidades. De acuerdo a un estudio de mercado, se estimó las cantidades vendidas para los próximos 5 años. Con un precio de venta de 192. Entonces hay un precio de venta, dice, de 192. Bueno. Después, por unidad de caja. Por unidad de caja, será lo siguiente. Ya, entonces la producción dice que es en el año 1, en la tabla pueden ver abajo, dice que es 10.000, el año 2, 12.800 y del 3 al 5 es de 15.000. Vamos a iniciar armando nuestro flujo de caja. ¿Qué es lo primero que tenemos? Vamos a tener un precio de venta, vamos a tener un costo variable y también tenemos un costo fijo. ¿Ya? ¿Cuál es el costo variable en el ejercicio? Ajá. A ver, vean cuál es el costo variable. 340 la unidad. Y se requerirán costos fijos operativos anuales de 380.000. El costo variable es cuánto, perdón. 140. El costo variable es
¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos fijos? Sueldos, también. ¿Perdón? ¿Cuáles son los costos fijos? Ya, sueldos, ¿qué más? ¿Por qué se llaman costos fijos? Lo que pasa es que esos valores son constantes. Los costos fijos no van a variar por la producción. Pueden estar los alquileres, consumo de energía eléctrica, como dicen los sueldos, pensiones, seguros, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de costos variables, estos costos van a estar en función a la cantidad producida. Este valor no se va a mover. Ahora vamos a empezar armando nuestro flujo de caja. Tenemos primero el año, que va a seguir siendo el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No ven que es la vida útil de nuestro flujo de caja? Después de eso tenemos los ingresos. Tenemos los ingresos. Ya. ¿Los ingresos de qué va a depender? De las ventas. Después también va a depender de otros ingresos si es que existen. ¿Qué creen que podríamos registrar en otros ingresos? Alquiler, tal vez alquilar algún espacio. No, el alquiler no es ahí. Tipo si fuera algún galpón que alquila para otro, pues si fuera una tienda que alquila. Eso es una segunda actividad, pero no es. Cuando haces tu balance, por ejemplo, si nosotros tenemos dos negocios, ¿no ves? Por ejemplo, tenemos una de producción como esta, supongamos que es pintura. Nosotros producimos pintura y tenemos otro negocio que es de alquileres de bienes inmuebles. Este balance es específicamente solo de la producción de pintura. No viene inmerso los ingresos de otras actividades, eso va a ir en los resultados. ¿Ya? Entonces, cuando hace referencia a otros ingresos, estamos hablando de este valor. Ah, de eso. ¿Ya? En todo caso, no vamos a tener otros ingresos, vamos a tener pérdida. Por lo tanto, nosotros lo vamos a registrar con valor negativo. Ahí no sería una cuenta de depreciación, ¿dicen? No, específicamente para depreciación. No entra ahí todavía. ¿Ya? Acá nosotros vamos a determinar los ingresos primero. Y después tenemos que determinar también los costos. ¿Los costos de qué va a depender? Del costo total dividido por las unidades producidas. En los costos está incluido el costo de operación, ¿ya? Lo que va a necesitar la empresa para su funcionamiento. Está la depreciación. Tenemos la depreciación y tenemos el costo financiero. Ya antes les había explicado a qué hace referencia el costo financiero, ¿se acuerdan? ¿Qué era el costo financiero? ¿Alguna deuda que se tenga con alguna entidad financiera y se pague intereses? Ya, pero ¿qué parte de esa deuda es considerada un costo financiero? Los intereses. Exacto. Los intereses que nosotros pagamos por una deuda es ese costo financiero. Eso es lo que a nosotros nos cuesta financiarnos capital. ¿Ya? ¿Y costo administrativo no entraría, Lisa?
No, porque eso está dentro de costo de operación. Si el costo administrativo está dentro del costo de operación. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que dice el ejercicio sobre las ventas? ¿Cómo calcularíamos las ventas? ¿Cómo calculamos las ventas? ¿Cómo podríamos calcular las ventas? ¿Cómo? ¿Está ahí? Cantidad producida dividido por el costo total. Por el precio. Estamos hablando de ingresos. Entonces las ventas dependen de la cantidad producida por el precio de venta. Estamos fijando el precio de venta para que no se mueva. Entonces vamos a arrastrar y tenemos acá los ingresos, perdón, las ventas. ¿Ya? A ver, googleen aquí ustedes para que se den cuenta. ¿Por qué los ingresos se registran dentro del flujo de caja? Googleen. ¿Por qué se registra el ingreso, la depreciación, los otros ingresos? ¿Por qué se registran dentro del flujo de caja? Porque es el movimiento que sufre el efectivo. ¿No? Que sepa el flujo de caja es como un resumen de todo lo que se va a hacer con el efectivo durante los años de un proyecto. Si se dan cuenta, nosotros tenemos lo que registramos es el valor en libros, ¿no ve? Deberíamos registrar este valor, pero registramos negativo porque en el valor del mercado tiene un valor inferior al que nosotros tenemos registrado contablemente. Se ingresa dentro del flujo de caja al final del periodo de la vida útil. El valor en libros que tenemos acá, la diferencia del valor de libros y el valor de mercado, se registra como un ingreso dentro del flujo de caja al final de la vida útil del proyecto. Es decir, nosotros lo vamos a registrar. ¿Cuál sería? Al final del proyecto es en el año 5. Entonces lo vamos a registrar acá. Esto es para que nosotros le demos el equilibrio a nuestro flujo de caja, porque tiene que ir reflejado lo que está dentro de nuestra depreciación, es decir, dentro de los resultados que han arrojado nuestro valor de libros. ¿Ya? Entonces, los ingresos van a ser la sumatoria de las ventas y los otros ingresos. Dicen, ¿flujo de caja y flujo de efectivo son lo mismo o son diferentes? ¿Lo mismo? Sí. Ahí tenemos los ingresos, ¿no? Estos son ingresos brutos, no tienen ningún tipo de descuento. Todavía no está descontados los costos, no están descontados los impuestos. ¿Cómo lo hizo eso? He sumado las ventas con los otros ingresos. Ventas más otros ingresos. ¿Ya? Y tengo el valor de los ingresos. Ahora vámonos a los costos. Los costos es igual a qué? Tenemos los costos de operaciones. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Hace referencia a los costos? A ver, Costos de operación
corresponden a costos variables y costos fijos, siendo los costos variables 140 por unidad y se requerirán costos fijos operativos anuales de 380.000 para cubrir los gastos generales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la fórmula? ¿Cuál va a ser? De los costos de operación. Vamos a sumar la cantidad producida por el costo de la venta. Estoy fijando eso. Más el costo Fijo. fijo. A ver, también estoy fijando. ¿Han entendido? No. Es el costo, o perdón, es la cantidad producida. El año 1 se ha producido 10.000. A ver, la cantidad producida por el costo de venta más el costo fijo. ¿Ya? Más el costo fijo. Nos da 178.000, perdón, 1.780.000. Y al gastamos. Dicen, una pregunta. Significa que con el costo fijo de 380.000 produzco 10.000 unidades, ¿no? Sí. Y esos 380.000 igual para el año 5 produzco 15.000 unidades, ¿no? Es que esos costos son fijos. ¿No ves? Sí. Ahí. Mientras más produzcas vas a tener mayor utilidad. Pero aunque tú produzcas 5.000 o 1.000 unidades, vas a seguir gastando esos 380.000 porque son fijos. Tu costo variable va a disminuir porque no estás produciendo mucho. ¿Ya? Ahora tenemos la depreciación. A ver, averigüen a qué hace referencia la depreciación en nuestro flujo de caja. Les había dicho que la depreciación para una empresa en realidad es una ventaja registrar una depreciación. ¿Por qué? Si yo tengo mi empresa que tiene diferentes muebles, yo voy a depreciar eso. Cada año puede ser que esto valga sus 5.000 y en 5 años lo voy a depreciar a 1.000 por cada año. Bueno, después de los 5 años, voy a depreciar 1.000 por cada año. Cuando yo haga mi balance de mis utilidades, le voy a sacar esos 1.000 pesos de mis utilidades. ¿Ya? De mis ingresos, en realidad, no es de las utilidades, porque las utilidades las calculo después. De mis ingresos voy a sacar el valor de la depreciación, como si estuviera perdiendo. ¿Por qué? Porque tengo que reponer este dinero. Sin embargo, cuando ya saco las utilidades, esos 1.000 que yo he sacado de mi balance, vuelve a ingresar porque no sale monetariamente de cuenta. Lo saco, ¿por qué? Porque no voy a pagar impuestos de eso. Tengo que reponer el equipo o el mueble. Y cuando ya quiera hacer el cálculo de la utilidad, va a volver a ingresar porque monetariamente no ha salido ese efectivo. ¿Ya? Ahora dice la depreciación. Estamos en el 2.2. ¿Cuánto es la depreciación? ¿Cuánto habíamos sacado? De cada. De. La sumatoria de la depreciación es 35.000, ¿no ves? Para que no nos perdamos. Vamos a. Ya. Acá tenemos la depreciación, ¿no ves? Por cada año, ¿no? Por cada año. Entonces, en mi flujo de caja, eso va a estar todos los años. Voy a depreciar ese valor. Estoy fijando la celda para que cuando arrastre a este lado no se mueva. Entonces va a ser lo mismo. Y después tengo el costo final
utilidades o pérdidas. El cálculo de la utilidad, pero es la utilidad grabada. ¿Por qué es la utilidad grabada? Antes de impuestos. Exacto. A ver. Es la utilidad antes de impuestos. ¿Esto va a ser igual a qué? Costo total. La utilidad grabable va a ser igual a qué? Ingresos menos costos. Ingresos menos los costos. Entonces, ya tengo acá la utilidad grabable. Esto es antes de impuestos, ¿no? Ya, si esto es antes de impuestos, ¿cuánto viene después? Hace referencia en el ejercicio, creo, el impuesto del IVA. Bueno, eso es genérico. ¿Cuánto es ahorita? ¿Cuánto cobra impuestos por el IVA? 25%. Exacto. Pero Atiendan, por favor, el IVA es el 25% de la utilidad grabada. Entonces, todo lo que ustedes generen como utilidad tiene que pagarse un impuesto a las utilidades de las empresas que es igual al 25%. Entonces, de esta utilidad tenemos que pagar el 25%. ¿Ya? Eso es el impuesto. Una vez que hemos pagado los impuestos, tenemos la utilidad. ¿Qué tipo de utilidades? Esa es la utilidad que realmente vamos a obtener después de pagar los impuestos. ¿Esto es igual a qué? La utilidad grabable antes de impuestos Menos el impuesto. los impuestos que hemos pagado por esa gestión. igual. Raya. Ya. Ahora ya tenemos hasta la utilidad neta. Una vez que tenemos la utilidad neta, empezamos a hacer los ajustes para nuestro flujo de caja. Tenemos que tomar en cuenta el capital de trabajo y tenemos que tomar en cuenta también la depreciación. Acá, si ustedes se dan cuenta, hemos descontado, hemos tomado nuestros costos de operación, sale como un gasto. ¿Lo ven? Acá, la depreciación. Ahora esa depreciación va a volver a ingresar acá y va a formar parte de nuestras utilidades. Y es por lo que les decía, porque eso no ha salido monetariamente. Entonces vamos a tener la depreciación, pero esto es como un ingreso. Vamos a tener el valor en libros, que también es considerado como un ingreso. Tenemos el capital de trabajo,
decía, la depreciación ahora lo que hemos sacado como un egreso va a ingresar a formar parte de nuestras utilidades, es decir, los 35.000, para que podamos utilizar fórmulas después. Vamos a añadir los 35.000 de la depreciación. Todos los años hemos depreciado un monto de 35.000. Ahora eso viene a formar parte de los ingresos. ¿Ya? El valor en libros también va a ingresar al final de la vida útil de nuestro proyecto. La vida útil de nuestro proyecto es en el año 5. ¿No ve? Entonces tenemos acá. A ver, ¿por qué ingresa el valor en libros? ¿Por qué ingresa el valor en libros? Es la suma. Es lo que queda por depreciar hasta el final del proyecto. Ese es el concepto del valor en libros, pero ¿por qué deberíamos ingresarlo acá? El valor en libros nos va a ayudar a determinar qué tanto esta depreciación que hemos hecho, lo que falta por depreciar, va a afectar a nuestro flujo de caja. ¿Ya? Entonces, por eso es que ingresa al final del periodo de la vida útil del proyecto. Ahora, respecto al capital de trabajo, hay que hacer un cálculo adicional. Y vamos a hacer con lo mismo que tenemos acá. Solo con esto tenemos un precio de venta. A ver, vean lo que dice el capital de trabajo. Hay un párrafo que habla del capital de trabajo. ¿Qué dice del capital de trabajo? Al final del periodo, el valor de compra debe ser. En cuanto a inversión en capital de trabajo, se ha estimado un periodo de 2 meses de los costos de operación. Ya. Entonces vamos a hacer aquí nuestro cálculo de capital de trabajo. Tenemos el año, que va a iniciar en el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos la producción. ¿Cuánto era la producción en el año 1? Era 10.000. Vamos a jalar acá. Entonces la producción del año 1 es de estos valores. Ahora dice el costo de operación, también tenemos acá. ¿Cuánto es el costo de operación? Ya habíamos hecho el cálculo, ¿hay igual aquí? El costo variable por la cantidad producida. Vamos a copiar esto.
variables necesitamos para hacer el cálculo de nuestro requerimiento de capital de trabajo. ¿Qué dice el ejercicio del requerimiento de capital de trabajo? ¿Qué dice del requerimiento de capital de trabajo? Dice 768.000. En cuanto a ¿Qué debo hacer en el requerimiento del capital de trabajo o del capital de trabajo? ¿Qué es lo que dice? A ver, lean la ejercicio. No sé. En cuanto a inversión en capital de trabajo, se ha estimado un periodo de 2 meses de los costos de operación. Eso no es. Estimar 2 meses. En cuanto a qué dice, a la inversión de capital. En cuanto a inversión en capital de trabajo, se ha estimado un periodo de 2 meses de los costos de operación. entonces, si dice que esto va a ser igual a 2 meses del capital de operación, ¿cómo debería ser? Divide entre 12. Divide entre 12, ya se tiene por mes y se lo multiplica por 2. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar mi costo de operación, dividirlo entre 4. Porque esto es de un año, ¿no? Como son 5 años, esto es de un año. Voy a dividir entre 12 y voy a multiplicar por 2, porque dice que es de 2 meses. Y ahí está. Entonces, esto es el requerimiento del capital de trabajo. ¿Ya? Para que el funcionamiento de la empresa o de la sea constante, para producir las 10.000 unidades tengo que tener los 296.000. Para producir las 12.800 unidades tengo que tener un capital de trabajo de 362.000. Para producir 15.000 unidades tengo que tener un capital de trabajo de 413.333. ¿Por qué va incrementando? ¿Por qué creen que incrementa el valor del requerimiento de capital de trabajo? ¿Por qué aumenta? Ya sabemos que es porque el costo de operación está subiendo. Pero ¿por qué sube el costo de operación? Por la cantidad producida. Exacto. El costo de operación sube porque la cantidad producida se va incrementando. Por lo tanto, el costo variable va a variar en función a la cantidad que vayamos a producir. Ahora dice el incremento de capital de trabajo. ¿Cuánto necesito el primer año? 296.000.
Esto es lo que necesito el primer año. ¿No ven? Para funcionar el primer año y producir esto, el requerimiento de capital de trabajo es de 296. ¿Ya? Ahora hago el cálculo del incremento del capital de trabajo. El primer año sigue siendo esto porque es el primer año. ¿Cuánto tengo que aumentar para el siguiente año? Es este valor, para que llegue acá. ¿No ven? Para el tercer año, ya he ocupado esto, y cuánto me falta para llegar a ese valor es 51.333. Para este año es esto, pero yo ya mi capital de trabajo era esto, menos esto, menos esto. Entonces ya no hay más incremento porque ya he llegado al tope. ¿No ves? ¿Cómo dice? El primer año he gastado o necesitaba 296.666 para funcionar y producir la unidad. El segundo año necesitaba 362.000. Sí, 362.000. El primer año ya he usado o ya he dispuesto de este monto. ¿Cuánto tengo que aumentar para el segundo año? Es este. ¿No ven? Porque está esto menos esto. Para el tercer año necesito esto. ¿Cuándo tengo que incrementar ese capital de trabajo? Ya he ocupado esto, ¿cuánto me falta? Es este valor. ¿No ven? Ahora para el año cuarto necesito esto, ya he ocupado esto, ya he ocupado esto, ya he ocupado esto. Ya no necesito más, porque ya he llegado al límite máximo. Entonces aquí va a ser lo mismo, voy a sumar esto, lo que he ocupado, más esto, más esto y más esto. Me va a seguir dando 0. ¿No? Obviamente si hay un incremento acá, voy a necesitar un saldo adicional. ¿Ya? Ahora, el capital de trabajo que necesitamos está en negativo. ¿Por qué creen que está en negativo el capital de trabajo? ¿Perdón? ¿Por qué creen que está en negativo? Porque si yo voy a iniciar una empresa, necesito tener dinero disponible para funcionar el primer año. No voy a empezar a funcionar y recién disponible de efectivo. No. Si voy a empezar al año que viene, este año tengo que tener disponible el capital necesario para su funcionamiento. Por eso es que es negativo. ¿Cuánto voy a usar esto? Voy a necesitar. Si este año estoy empezando, estamos en el año 0, para el siguiente año, para el funcionamiento, necesito este valor, ¿no? Que es el capital de trabajo que se necesita para el año 1. Y así. El primer año, en el año 0, necesito esto de capital de trabajo. Para el primer año necesito aumentar esto. Para el segundo año necesito aumentar esto, porque con esto voy a cubrir todo lo que se necesita como máximo para el capital de trabajo. Ahora, la recuperación del capital de trabajo también es considerada como un ingreso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la sumatoria? Vamos a poner esto menos esto menos esto. ¿Bueno? ¿Qué es el mismo valor? Al igual que en la depreciación, estos gastos que yo he hecho, estos montos que yo estoy previsionando, por así decirlo, para que la empresa funcione, no tiene que salir, no tiene que ser un gasto extra. Este gasto que estoy haciendo para el funcionamiento de la empresa tiene que reponerse al final de la vida útil del proyecto. Es por eso que esto
ingresar, porque el mismo flujo de caja tiene que pagar, la misma empresa o el mismo tiene que reponer el gasto que ha hecho en el capital de trabajo. Por eso es que se repone acá, donde está como ingreso en el año 5. ¿Ya? Ahora que ya tenemos el cálculo del capital de trabajo, vamos a subirlo a nuestro flujo de caja. Ya habíamos dicho del valor en libros que tiene que ingresar al final de la vida útil de nuestro proyecto. El capital de trabajo habíamos dicho que es negativo, ¿no? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué el capital de trabajo era negativo? Lo que debo de tener antes de comenzar la operación. Exacto. Está entrando en el año 0, está con signo negativo en el año 0, porque este es el monto que voy a necesitar para que la empresa funcione en el primer año. Para el primer año, ¿cuánto necesita? 295. Entonces, en el año 0 tengo que tener listo esa cantidad de efectivo para su funcionamiento. Por eso es que está como capital de trabajo con signo negativo. ¿Ya? La recuperación del capital de trabajo, habíamos dicho que esto, que se considera como un egreso, porque es lo que yo voy a gastar, tiene que reponerse al final de la vida útil del proyecto. Es decir, este monto tiene que recuperarse, que es la recuperación del capital de trabajo. Ya tenemos acá el ingreso de la recuperación del capital de trabajo. ¿Lo ven? Y por último, la inversión en activos. ¿Qué dato debería ir aquí? ¿Qué dato debería ir ahí en la inversión en activos? La compra de los activos. Acá va a ir todo lo que yo he hecho, todo lo que he invertido en el negocio. ¿Lo ven? ¿Cuánto debería ser? Inversión. Vamos a seguir moviendo esto para que tengamos el valor total. Entonces, acá tenemos la inversión. Debería ser un signo positivo o un signo negativo dentro de nuestro flujo de caja. Negativo. ¿Y en qué periodo deberíamos registrar? Año 0. En el año 0. Y tiene que ser con signo negativo, porque ese es el monto de capital que necesitamos para... Esto es solo para la infraestructura y activos fijos, ¿ya? No tiene nada que ver con el funcionamiento, solo infraestructura y activos fijos. Si ustedes se dan cuenta, terreno, equipos y obras civiles. ¿Ya? Esto es para que pongamos la planta, pero ya para su funcionamiento necesitamos esto, que es el capital de trabajo. Y por último hacemos la sumatoria de nuestro flujo de caja. Ya. Entonces acá ya tenemos el dato, la sumatoria de nuestro flujo de caja. Acá ustedes pueden ver el resultado al final de los valores del flujo de caja. Una vez que tenemos esto, tenemos que sacar los indicadores de rentabilidad.
¿Cuánto es la tasa de interés? O creo que hace referencia a una La tasa de descuento. tasa mínima de atractividad. Es lo que les decía, el proyecto tiene que tener un rendimiento de ¿cuánto está en el ejercicio? A ver. La capacidad de producción. ¿Qué se Les estoy pasando acá. No dice, creo. Aquí está, estas son las preguntas del ejercicio. ¿Ya? Ya hemos terminado el flujo de caja. Ya tenemos el resultado. El primer año vamos a tener una utilidad de 48.417. El segundo año, 171.617. El tercer año, 308.000. El cuarto y el quinto, 972.000, porque estamos reponiendo los gastos de operación y el valor libre. Ahora dice, si la tasa de impuesto de las utilidades es del 25%, si la tasa de IUN es del 25% y el costo de oportunidad de la empresa es del 18%, el costo de oportunidad o tasa mínima de atractividad es del 18%. ¿Ya? ¿Perdón? Está ahorita en el arriba está en el encabezado. A ver. La tasa mínima de atractividad no tiene un valor fijo, porque si yo soy el inversor en algún proyecto, yo puedo poner mi tasa mínima de atractividad. ¿Ven? Si ustedes hacen un negocio, no necesariamente el margen tiene que ser de un 20%. Si ustedes quieren duplicar ese valor, pueden hacerlo. Eso depende del inversor. ¿Ya? Entonces, la tasa mínima de atractividad es del 18%, o en el ejercicio dice costo de oportunidad. ¿Cuál es el otro indicador que deberíamos sacar a nuestro flujo de caja? El BAN. Es el BAN, después El TIR. el PIB, relación beneficio-costo, periodo de recuperación. ¿Ya? Y por último, ¿Y el ROA y el ROE? sí, también podemos sacar. Nos vamos a pasar primero en la enseñanza. A ver, ¿cómo hacemos el cálculo del BAN? ¿Se acuerdan? Igual BAN en Excel. Igual No está como BAN, está como BN. S. ¿Ya? ¿De qué valores depende? En las diapositivas lo hemos visto, ¿no? Cómo hacer el cálculo de forma manual. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Con la fórmula del valor presente. Con la fórmula del valor presente hemos visto cómo se puede hacer eso. ¿Qué variables están dentro de nuestro banco? Los flujos, el flujo menos la inversión, creo que, y la tasa de descuento, o la tasa mínima de atractividad. Cuando hacemos el cálculo del BAN tenemos que tomar en cuenta nuestra inversión, ¿ya? Entonces acá dice tasa. La tasa Va a ser 18. 18%. El valor que es todo el flujo de los 5 años. Y a esto debemos de sumar
valor de la inversión. Entonces, me dice que el valor actual neto es de 199.688. ¿Qué quiere decir ese valor? ¿Qué significa ese valor? ¿No se ve? ¿Qué significa estos 199.688? Que eso es lo que vale actualmente todo el proyecto hoy. No. Es el valor excedente que vamos a tener de utilidades después del tiempo de vida de nuestro proyecto, ¿ya? Por eso es que el BAN tiene que tener un valor positivo. Si esto es cero, nuestro proyecto no tiene pérdidas ni ganancias, ¿ya? Pero está en equilibrio. Ahora, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para el cálculo del PIB? Lo mismo, creo. Igual los flujos. Tenemos en Excel también hay la fórmula del PIB, ¿ya? Dice los valores que tomamos en cuenta en este caso es todo el flujo de caja, incluido la inversión, ¿ya? Desde el año cero. Desde el año cero y sobre el 100%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa estos 26%? Es el margen de utilidad que se va a tener. No. El proyecto nos dice que con este precio de venta y con estos costos y esta cantidad producida, mi margen de utilidad va a ser, con mi tasa interna de retorno va a ser de 26%, que es superior a la tasa mínima que yo estoy pidiendo. Bueno, yo quiero que mi proyecto mínimamente gane el 18%, pero en este caso, con los datos que tengo, voy a ganar el 26%. Entonces el proyecto es atractivo, vale la pena invertir, ¿no? Al principio uno ve y dice el costo fijo es demasiado alto, no vale la pena, pero cuando haces el cálculo de tus indicadores ves que el flujo sí es positivo. ¿Cómo hacemos el cálculo de la relación beneficio-costo? Total de utilidad dividido por costos totales, creo que era. Utilidad dividido por costos totales. Costos totales. Sí, utilidad dividido por costos totales, creo que era. Sí, la memoria, ¿no? Para hacer la relación beneficio-costo, la fórmula es la misma que el BAN, sin embargo, dividimos entre la inversión. ¿Ya? Tenemos el BAN. ¿Cómo era el BAN? Primero era tasa, después el flujo, pero solo de los 5 años, no está incluido la inversión. ¿Lo ven? Pero en este caso vamos a dividir entre la inversión para ver cuánto es la relación de beneficio-costo, pero no tiene que ser negativo, por lo tanto vamos a hacer que esto sea positivo. No puedo dividir contra un número negativo, ¿verdad? Entonces, para que no sea negativo, he puesto un negativo. Ya. Entonces, mi relación beneficio-costo dice que es 1.27. ¿Qué significa ese valor? A cada un boliviano invertido se tiene un retorno de 27 centavos. Exacto. Entonces, por cada uno invertido tengo un 27 de rentabilidad. Si se dan cuenta, esto tiene relación con eso, ¿no? Porque dice que es el 26% y ese 27, ¿cuánto representa? 27%.
decimales van a ser iguales. Y el periodo de recuperación, No me acuerdo. el periodo de recuperación, ¿cómo hacíamos? No me acuerdo ahorita. Es igual, también se ocupa la misma fórmula, utilizamos la tasa mínima de actividad y el flujo de carga. Vamos a empezar primero con esto. ¿Ya? Estamos viendo si no tomamos en cuenta la inversión, porque queremos saber en cuánto tiempo vamos a recuperar lo invertido. ¿Ya? Es decir, cuando supere ese valor. Entonces, el periodo de recuperación acá me sale 41. Está mal. 41.000, ¿ven? Entonces, esto es inferior al valor que yo voy a invertir. Entonces, en un año no voy a recuperar nada. Voy a ahora ocupar 2 años. En 2 años voy a obtener 164.000, que sigue estando por debajo de lo que yo he invertido. Voy a ocupar 3 años. 352.000, sigue por debajo de la inversión. 4 años, 550.000, que sigue por debajo. Y vamos a irnos al quinto año. Pero ahí no está recuperando. Vamos a hacer la prueba con los 5 años. 936.000. Ahora hemos superado el valor de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a recuperar lo invertido después de 5 años. Mínimamente nuestro proyecto necesita funcionar 5 años. ¿Ya? En 4 no lo damos. Necesitamos 5 años. ¿Ya? ¿Y ahora dice? ¿Pero? A ver, y por último, ¿cuánto tendría que ser nuestro precio de venta para que nosotros no tengamos pérdidas? ¿Cómo podríamos ver eso? Eso se los dejo a ustedes, ¿no? Se los dejo, es la fórmula de buscar objetivo. Pero se lo cambio. ¿Tenemos igual? Ahorita, pero va a llegar. Para la siguiente clase, los que me traigan el valor del precio de venta para que no haya pérdida, tienen un punto, ¿ya? Puntito.